So Elvis obviously knew that. He must have liked that picture because it's right there where he would have walked past it every night. Every night. And upstairs. there's home movie footage of Priscilla coming down the stairs and posing next to it. And it's right there. Beneath Elvis Presley, el rey del rock and roll, vivió una vida llena de música, fama y misterio. Pero lo que ocurrió a puerta cerrada, lejos de los focos, permaneció en el anonimato durante décadas. Ahora, a través de la mirada de alguien que voló junto a él durante sus últimos años, fragmentos de ese mundo oculto comienzan a emerger. Acompáñenos a conversar sobre cómo el expiloto de Elvis Presley rompió el silencio sobre Elvis Presley y reveló lo impensable, la pasión del rey por volar. En la época dorada de los 70, Elvis Presley no solo era el rey del rock and roll, sino un hombre siempre en movimiento. Sus conciertos llenaban estadios de costa a costa, y su agenda de giras era tan intensa como sus actuaciones en el escenario. Pero a pesar de la fama, los flashes de las cámaras y las multitudes entusiastas, había un lugar al que Elvis siempre quería regresar, su amado hogar, Graceland, en Estados Unidos. Sin importar dónde estuviera, Las Vegas, Los Ángeles o algún lugar intermedio, Elvis solía volar a casa justo después de un concierto, solo para dormir en su propia cama. No le importaba lo tarde que fuera ni lo lejos que tuviera que ir. Los hoteles, incluso los más elegantes, nunca le sentaban bien. Graceland era su refugio, un lugar que lo conectaba con los pies en la tierra. Con una agenda tan apretada y un profundo amor por su hogar, Elvis empezó a volar cada vez más. Los vuelos comerciales no eran una opción, no para alguien tan famoso como él. No podía caminar por un aeropuerto sin ser acosado por fans. Y seamos sinceros, a Elvis le gustaba la comodidad y la privacidad. ¿A quién no? Sobre todo después de horas bajo las luces del escenario. Con el tiempo, volar se convirtió en algo más que una simple forma de viajar de una ciudad a otra. Se convirtió en parte del estilo de vida de Elvis. Le ofrecía velocidad, facilidad y, sobre todo, control. Podía decidir cuándo irse, a dónde ir y a quién llevar. Era libertad, al estilo Elvis. Entonces, ¿qué haces cuando eres Elvis Presley, el hombre más famoso del mundo, y te encanta volar? ¿Te compras tu propio avión? Claro. El primer avión de Elvis fue un Lockheed Jetstar de 1962. Lo usaba principalmente para llevar a su manager y equipo de una parada de la gira a otra. No era demasiado grande, pero era rápido y fiable. Elvis le dio un toque personal, eligiendo un interior amarillo y verde. Una combinación de colores inusual, pero muy Elvis. Pero eso fue solo el principio. En 1975, solo 2 años antes de su prematura muerte, Elvis compró algo mucho más espectacular. Un Convair 880 de 1958. Y no cualquier avión. A este lo llamó Lisa Marie, en honor a su única hija. Eso solo demuestra lo mucho que significaba para él. El Convair 880 no era solo un avión a reacción, era un palacio volador. Elvis lo compró por lo que hoy serían unos $1,2 millones. Pero para cuando terminó de remodelarlo, había gastado casi $3 millones. Quería que fuera perfecto, y lo fue. Subir a Lisa Marie era como entrar en una suite de lujo en el cielo. El avión tenía capacidad para 29 personas. Aunque Elvis solía viajar con un grupo más pequeño de 8 a 10 amigos cercanos y personal, las zonas de asientos tenían sillas de gamuza y mesas tapizadas de cuero. Los cinturones de seguridad estaban cubiertos de oro de 24 quilates. Sí, oro. Incluso el lavabo del baño tenía un lavabo dorado y manijas. Había 3 televisores y 52 altavoces a bordo. Así que, sin importar dónde te sentaras, podías disfrutar de música o películas con estilo. Elvis incluso tenía un dormitorio privado en la parte trasera con una cama tamaño queen. Y cuando llegaba la hora de trabajar, contaba con una gran mesa de conferencias donde podía reunirse con su equipo o simplemente relajarse con amigos. No se trataba solo de la estética. El Lisa Marie era una máquina potente, con 4 motores a reacción General Electric, que alcanzaba una velocidad de crucero de 995 kilómetros por hora y podía volar 4.800 kilómetros sin parar. Una tripulación de 4 personas pilotaba el avión, y a menudo los llamaban temprano por la mañana para viajes sorpresa. En una ocasión, Elvis incluso les pidió que llevaran a su hija a Idaho solo para que pudiera ver y jugar en la nieve.
algo que no era común en Memphis. El mismo equipo que había trabajado en la remodelación del Air Force One ayudó con el Lisa Marie. Ese era el nivel de cuidado y detalle que Elvis deseaba. Hoy, la Lisa Marie aún existe. Se encuentra orgullosa en Graceland, cerca de la casa que Elvis tanto amaba. Los visitantes pueden recorrerlo y ver los cinturones de seguridad dorados, el dormitorio, el lavabo dorado, e imaginar cómo debió ser viajar con el rey del rock and roll. Al verlo de cerca, se puede sentir lo mucho que significaba volar para Elvis, el piloto de Elvis Presley. Si alguien entendía de verdad cuánto le encantaba volar a Elvis Presley, eran los hombres que volaban con él, sus pilotos de confianza. Para ellos, volar no era solo un trabajo, era un asiento en primera fila para acceder al mundo privado de una de las estrellas más icónicas de la historia. Como ya mencionamos, Elvis no era solo un viajero frecuente, era un hombre que encontraba consuelo en los cielos. Volar le daba privacidad, libertad y una forma de escapar del ruido constante de la fama. Ya fuera un viaje nocturno de regreso a Graceland o una aventura repentina a un lugar inesperado, los motores de su amado jet, el Lisa Marie, siempre estaban listos para rugir. Pero el 16 de agosto de 1977, todo cambió. Esa tarde, la prometida de Elvis, Ginger Alden, lo encontró inconsciente en el suelo del baño de su mansión de Graceland. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero los intentos de reanimarlo fueron infructuosos. Fue declarado muerto a las 15:30. Tenía solo 42 años. Inicialmente, se especificó que la causa de la muerte fue un paro cardíaco, y las autoridades afirmaron que los fármacos no habían influido. Pero pronto, la verdad empezó a salir a la luz. Los informes toxicológicos revelaron que Elvis tenía 14 drogas diferentes en su organismo, algunas en cantidades peligrosas. Investigaciones posteriores señalaron la polifarmacia, la peligrosa combinación de múltiples medicamentos recetados, como la verdadera causa. Fue un final complicado y trágico para un hombre que había luchado contra una enfermedad crónica y el peso oculto de la fama durante años. Tras su muerte, muchos de los amigos y allegados más cercanos de Elvis se presentaron para compartir sus recuerdos. Entre ellos se encontraban sus pilotos, quienes habían estado presentes en sus momentos más tranquilos y desprevenidos. Y un nombre destaca por encima de todos los demás: Ron Strauss. Ron no era un simple miembro de la tripulación, era el piloto jefe de Elvis Presley, el hombre en quien confiaban para pilotar su avión más preciado, el jet Convair 880 conocido como Lisa Marie. Desde 1975 hasta su fallecimiento en 1977, Ron lo llevó en avión por todo el país, desde paradas de gira hasta escapadas privadas. Pero más que eso, Ron se convirtió en una figura de confianza del círculo íntimo de Elvis y, con el paso de los años, reveló historias que nos permitieron conocer de forma excepcional al hombre tras la leyenda. La aventura de Ron con Elvis comenzó mucho antes de su primer encuentro. Se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a los 17 años, comenzando como mecánico en bombarderos B-47. Posteriormente se convirtió en piloto y voló más de 3.400 horas, incluyendo más de 100 misiones en Vietnam. También había acumulado muchas horas en los Convair 880 y 990, lo que lo convirtió en el candidato perfecto cuando Elvis compró y personalizó el Lisa Marie. La primera vez que Ron conoció a Elvis fue un momento lleno de nervios. La tripulación acababa de regresar a Memphis con el recién renovado Lisa Marie. Estaban en la cabina cuando Elvis, vestido con su habitual estilo llamativo, se acercó al avión. Ron estaba listo para saludar al rey del rock and roll, pero Elvis se le adelantó. «Bueno, supongo que sabes quién soy, Ron», dijo con una sonrisa. Cuando Ron respondió, «Sí, señor Presley», Elvis lo corrigió con amabilidad. «Nada de eso de señor. Soy Elvis. ¿Puedo llamarte Ron?». Ese pequeño intercambio marcó el tono de toda su relación. Elvis no quería que lo trataran como a la realeza. Quería que lo trataran como a una persona. Con el tiempo, Ron vio facetas de Elvis que el público nunca vio. No era solo una superestrella, sino también considerado, divertido y increíblemente generoso. Una anécdota que destaca ocurrió en un vuelo a Hawái. Elvis viajaba con su novia, Ginger Alden, y Ron le preguntó si su esposa, Betty, podía acompañarlos. El road manager denegó la solicitud, alegando que el avión estaba lleno. Ron no discutió.
Pero durante el vuelo, Elvis entró en la cabina y notó que algo no iba bien. Cuando Ron le explicó la situación, Elvis no dudó. Le dijo, quiero a Betty en el próximo vuelo, en primera clase, con hotel incluido, o buscaré otro piloto. Betty estaba en el siguiente avión a Hawái. La generosidad de Elvis no se detuvo ahí. A veces daba propinas de $1,000 a su tripulación sin ningún motivo en particular. Porque sí. Y cuando Ron necesitó un préstamo para comprar una casa, el padre de Elvis, Vernon, le dijo que fuera a cierto banco y mencionara su nombre. El presidente del banco lo saludó personalmente. En cuestión de días, Ron obtuvo el préstamo sin mayores problemas. Pero no todo fue color de rosa. La tripulación solía estar en alerta las 24 horas, los 7 días de la semana. A veces esperaban durante horas, sin saber si Elvis aparecería o cambiaría de opinión. Una larga noche. Tras revisar todos los sistemas, Ron se dio cuenta de que el único lugar donde podía descansar era la cama de Elvis en la parte trasera del avión. Se quitó las botas, se subió y se durmió. Solo para ser despertado por Dick Grubb, el jefe de seguridad de Elvis. A Grubb no le hizo ninguna gracia, pero cuando Elvis escuchó la historia más tarde, se echó a reír. Ron puede dormir en mi cama cuando quiera, dijo. Estas historias, compartidas por Ron con calidez y honestidad, pintan una imagen muy diferente de las luces brillantes del escenario y los fans gritando. Nos muestran a un hombre que amó profundamente, que cuidó de su gente y que, a pesar de toda la fama, aún encontraba alegría en los pequeños momentos humanos. Ron Strauss voló el Lisa Marie hasta solo 2 vuelos después de la muerte de Elvis. Uno de esos vuelos trajo a Priscilla Presley de regreso a Memphis. Después de eso, Ron regresó a la aviación comercial. Pero los recuerdos nunca lo abandonaron. Años después, visitó Graceland con su familia. Cuando se presentó como el expiloto de Elvis, el personal reconoció su nombre. Pero aún así le hicieron pagar las entradas. Ron se rió, porque al final, la verdadera recompensa era algo que el dinero no podía comprar: ser parte de los últimos años del rey. Volando por las nubes con una leyenda que nunca olvidó ser amable. Los vuelos más memorables de Ron con Elvis. Sin embargo, Ron tenía muchas más historias que el primer vuelo o la despedida final. Uno de sus recuerdos favoritos fue un viaje que no tuvo nada que ver con un concierto o espectáculo. Elvis había decidido, por puro capricho, volar a Denver por una razón muy especial: el 8º cumpleaños de su hija, Lisa Marie. No se trataba de ser noticia ni de complacer a sus fans. Se trataba de ser papá. La tripulación cargó el Lisa Marie con un hermoso pastel de cumpleaños y voló hacia el oeste. Al aterrizar, Elvis sorprendió a todos con su capricho favorito: sándwiches gigantes de mantequilla de cacahuete, mermelada y tocino que costaban $28 cada uno. Ron intentó comerse uno, pero luego se rió de que apenas pudo terminar 2 bocados. Para Elvis, sin embargo, eran perfectos. Esa noche, todos celebraron juntos el cumpleaños de Lisa Marie en una pequeña y cálida reunión. Fue uno de esos momentos que le recordaron a Ron el corazón que se escondía tras la fama. No todos los vuelos eran tan alegres. Una noche, después de un concierto en Rapid City, el equipo se preparaba para volar de regreso a Memphis. Pero había un problema. Una enorme tormenta azotaba Iowa, justo en su camino. El radar meteorológico del Lisa Marie era viejo y poco fiable. Aún así, el equipo confiaba en poder manejarlo. Elvis entró en la cabina para preguntar por el tiempo. Cuando le dijeron la verdad, les dio luz verde para continuar. El vuelo fue accidentado, con turbulencias que sacudían el avión y relámpagos a su alrededor. Pero lograron regresar sanos y salvos a Memphis. Al día siguiente, Elvis se acercó a Ron y le mencionó el duro viaje. Ron simplemente le recordó lo del radar obsoleto. Elvis no dudó. Le dijo que hablara con su padre, Vernon, y que instalara un nuevo sistema de radar. En 3 días, el Lisa Marie fue modernizado. Ron también recordó un vuelo que podría haber tomado un rumbo peligroso. Mientras rodaba de salida de un aeropuerto, posiblemente en Pittsburgh, el personal de tierra comunicó por radio noticias urgentes. Había habido una amenaza de bomba contra el Lisa Marie. La mayoría de las aerolíneas habrían cancelado el vuelo de inmediato, evacuado el avión y llamado a agentes federales. Pero este era Elvis. Joe Esposito, la mano derecha de Elvis, entró en la cabina y habló en voz baja con la tripulación.
Luego regresó después de hablar con Elvis y dijo, «Nos vamos a Memphis». No era la primera amenaza que Elvis recibía. La tripulación despegó, volando bajo y rápido, manteniendo la aeronave a una velocidad de 250 nudos por debajo de los 10.000 pies. No se relajaron hasta que el avión aterrizó sano y salvo. Al recordarlo, Ron admitió que fue uno de los vuelos más tensos de su vida. Luego estaban los momentos que fueron simplemente divertidos. Linda Thompson, la novia de Elvis durante gran parte de mediados de los 70, solía estar a bordo. Era elegante, segura de sí misma y siempre se tomaba tiempo para saludar a la tripulación. Después de los conciertos, cuando Elvis estaba cansado, Linda entraba en la cabina, charlaba. A veces, coqueteaba juguetonamente. Se convirtió en su rutina dar un beso en la mejilla a los pilotos y al ingeniero de vuelo antes de salir del avión. En una ocasión, le susurró algo burlón al oído a Ron, bromeando con que aún tenía una oportunidad. Claro, todos sabían que era una diversión desenfadada, pero le daba un toque de alegría al a menudo agotador programa de la gira. Ron recordaba otro vuelo que los llevó a Siracusa en 1976. Elvis tenía 2 conciertos programados, y la tripulación siguió su ritmo habitual. Si tenían tiempo, se alojaban en un hotel cercano. Si no, se alojaban en el avión o cerca de él. Ron no recordaba si se alojaron en el Hotel Syracuse con el resto del grupo de Elvis, pero sí recordaba el constante movimiento. Cada día traía un nuevo horario, una nueva ciudad, nuevos desafíos. Y, sin embargo, todo tenía su ritmo, una extraña mezcla de rutina e imprevisibilidad. Lo que hacía especiales a estos vuelos no era solo el destino, ni siquiera el hombre que los transportaba, era la forma en que Elvis trataba a su tripulación, con amabilidad, respeto y un cariño genuino. Ron solía decir que Elvis hacía que todos a su alrededor se sintieran importantes, ya fuera para mejorar el avión por su seguridad, para asegurarse de que un familiar pudiera unirse a un viaje, o simplemente para compartir risas después de una larga noche. Elvis nunca olvidó a las personas detrás de escena. La dedicación de Ron. Por supuesto, pilotar a una superestrella como Elvis Presley no se trataba solo de despegues y aterrizajes suaves. Se trataba de confianza, responsabilidad y absoluta profesionalidad. Y Ron Strauss aportó todo eso y más a su puesto como piloto jefe del Lisa Marie. Ron no solo estaba a los mandos, también era mecánico de aeronaves con licencia, lo que le otorgaba la excepcional capacidad de comprender el avión a la perfección. Se tomaba esa responsabilidad muy en serio. Si algo no le parecía bien, Ron no esperaba la aprobación de nadie. Simplemente dejaba la aeronave en tierra para mantenimiento. La seguridad siempre era lo primero. Un día, Vernon Presley, el padre de Elvis, le preguntó a Ron por qué el avión volvía a estar en tierra para una revisión. Ron respondió con calma, «Porque hay personas muy importantes en ese avión, Elvis y yo». Esa respuesta pudo haber sido simple, pero lo decía todo sobre la mentalidad de Ron. Su trabajo no era solo un sueldo, sabía que era responsable de vidas, y nunca lo olvidó. Aunque a ningún miembro del equipo de Elvis se le prohibió oficialmente hablar con los medios, Ron nunca lo hizo. El resto del equipo tampoco. Tomaron la decisión discreta de proteger la privacidad y la reputación de Elvis. Esa lealtad importaba. Aún así, Elvis solía subirse a la cabina para charlar amistosamente. Durante una de esas charlas, Ron, en broma, le ofreció a Elvis volar. Elvis se rió y dijo, «Por eso contrato a profesionales como tú». Ese momento, mitad broma, mitad cumplido, demostró el profundo respeto mutuo entre el piloto y la estrella, lo que Ron Strauss vio. Y entonces, el expiloto de Elvis Presley rompió el silencio sobre Elvis Presley y reveló lo impensable. Tras años de silencio, Ron Strauss ya no podía guardarse para sí lo que había presenciado durante el último capítulo de la vida del rey. Como piloto personal de Elvis de 1975 a 1977, Ron tuvo un asiento en primera fila, no en el escenario, sino en los momentos previos y posteriores, cuando se apagaron las luces y el público se fue. Y lo que vio fue impactante. Ron dijo, «No puedo callarme más». Durante décadas, corrieron rumores de que Elvis usaba dobles que supuestamente subían al escenario cuando Elvis estaba demasiado enfermo para actuar. Pero Ron sabía la verdad. Él estaba allí. Llevaba a Elvis en avión a los conciertos.
lo esperaba entre bastidores y lo veía regresar al avión, destrozado, sudoroso, a veces sin apenas poder caminar. Y siempre era él, siempre Elvis. Ron vio de primera mano lo que el mundo no pudo. Vio a un hombre cuyo cuerpo se desmoronaba bajo el peso de la enfermedad. Dolor crónico, hinchazón, problemas de visión y agotamiento eran constantes. Elvis tenía graves problemas de colon, corazón, hígado e incluso pulmones. Tenía las articulaciones inflamadas. Tenía glaucoma en los ojos. Tenía hipertensión y luchaba con su peso. Estaba constantemente medicado, a menudo con molestias, pero de alguna manera seguía rindiendo. De alguna manera, aún encontraba la fuerza. Ron les contó después a sus amigos cercanos que Elvis apenas podía mantenerse en pie algunas noches. Había conciertos en los que se apoyaba en el pie del micrófono solo para mantenerse en pie. Ron y el equipo lo veían regresar al avión después de esos conciertos, con el rostro pálido, la camisa empapada y los ojos hundidos por el dolor, y todos lo sabían. Ningún actor, ningún doble, ningún ilusionista podría fingir ese sufrimiento. Ese era el verdadero Elvis, superando. Porque no podía imaginar no darlo todo a quienes lo adoraban. Ron sentía que el mundo necesitaba saber la verdad. Había visto a Elvis en su faceta más humana, más vulnerable. Tras las piedras de imitación, bajo los focos, había un hombre que se desmoronaba físicamente, pero que aún luchaba por mantenerse en pie. No se trataba de dinero ni de ego. Se trataba de música. Se trataba de amor. Por el arte. Por el público. Por el momento. Una vez le dijo a alguien cercano que Elvis nunca se negaba a subir al escenario, ni siquiera cuando su cuerpo pedía descanso. Eso fue lo que le rompió el corazón a Ron. Que tuvo que ver a un hombre que debería estar recuperándose, esforzándose por hacer más espectáculos, más vuelos, más noches fingiendo que todo estaba bien. Todo porque no quería decepcionar a la gente. Y Ron vio aún más. Aunque nunca lo dijo públicamente, personas cercanas a él comentaron que Ron solía hablar de las muchas veces que vio a Elvis llorar en silencio en el avión. Nada de sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas. Mirando por la ventana, cuando alguien le preguntaba qué le pasaba, Elvis se negaba a hacerlo. Ron nunca traicionó la confianza de Elvis mientras vivió. Pero las historias que compartió después no eran chismes ni conmociones. Eran para honrar a un hombre que lo dio todo hasta que no le quedó nada. Un hombre que, incluso destrozado, seguía de pie ante miles, sonriendo y cantando como siempre. Un legado que aún perdura, incluso hoy. Muchos años después del fallecimiento de Elvis Presley, Ron Strauss a menudo regresa al cielo, al menos en el recuerdo. Sentado a la mesa con su familia, recuerda las historias que marcaron su época como piloto personal de Elvis. Sus nietos lo escuchan con los ojos abiertos, no solo porque pilotó a un hombre famoso, sino porque la forma en que Ron cuenta las historias da vida a esos momentos. Recuerda cada detalle, las risas, el estrés, los despegues a medianoche y las charlas tranquilas con Elvis en la cabina. Cada vez que cree haberlos contado todo, un pequeño recuerdo regresa, y con una sonrisa, lo comparte. Volar, el Lisa Marie. El Convair 880 personalizado de Elvis no era solo un trabajo para Ron. Se convirtió en una de las partes más significativas de su vida. El avión era como un segundo hogar, no solo para Elvis, sino también para el pequeño equipo de confianza que volaba con él. Ron siempre dice que no se trataba de la fama ni de los focos. Un hombre que, a pesar de su fama, seguía tratando a la gente con amabilidad y respeto. Eso es lo que más recuerda Ron. Hoy, el Lisa Marie, el Flying Graceland, ya no vuela. Aunque voló por última vez en 1977, cuando llevó a Priscilla Presley al funeral de Elvis, el avión se ha convertido en un símbolo legendario de la vida y el estilo de Elvis. En 2015, se informó que el avión, junto con el avión más pequeño de Elvis, Hound Dog 2, podría venderse a coleccionistas privados. Julian's Auctions publicó ambos aviones con un valor estimado de entre 10 y 15 millones de dólares. Aunque ya no estaban en condiciones de volar, los aviones tenían un valor emocional incalculable para los fans de todo el mundo. Afortunadamente, poco después, se llegó a un acuerdo para que los aviones permanecieran en exhibición en Graceland, donde aún se encuentran hoy, con miles de visitas cada año. Pero a pesar de todos los medios, documentales y el interés del público, Ron Strauss nunca ha visto la reciente película biográfica de Elvis,
Cuando se le pregunta, simplemente dice que no piensa verla jamás. En sus propias palabras, ningún director podría contar la historia de Elvis con la veracidad y honestidad que merece. Para Ron, el verdadero Elvis no es algo que se pueda recrear en la pantalla. Lo vivió, vio la alegría, el dolor y la fuerza de un hombre que lo dio todo por su público. Ningún actor podría capturar jamás los momentos de tranquilidad en la cabina, las bromas personales ni la mirada de Elvis después de un espectáculo largo y arduo. Si fueras el piloto de Elvis Presley por un día, ¿a dónde te habría gustado volarlo y por qué? Cuéntanoslo en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para más información.